¿Recomendaría el libro La oscuridad de los colores? Tuve en cuenta 5 puntos para resolver esta pregunta. Primero, la narrativa del autor que retumba de una manera vívida que permite recrear el ambiente de Buenos Aires casi como si fuera un sitio concurrido para cualquier lector. Esto me sucedió a mí. Segundo, las personalidades heterogéneas al comparar los personajes, facilitando que cada uno de ellos se diferencien entre sí. Tercero, la alternancia entre el diario de Andrew y la investigación de Alejandro, que poco a poco se van uniendo más y más y refuerzan la curiosidad a cada momento. Cuarto, la dicotomía entre lo moralmente correcto desde Alejandro y el deseo ególatra de Andrew de ser la ficha crucial que, según él, potenciaría el futuro de la humanidad. Quinto, y por último, el giro inesperado al final del libro que seguro dejará sin habla a más de uno. Y ese pequeño dejo de la vida no es justa, pero tú decides qué hacer con lo que te ha construido. Todo esto nos brinda Martín Blasco por medio de su magnífica obra. Léanlo, no se arrepentirán. ¿Me odias? Es probable. Yo también me odiaría si fuera tú. Ahora sé que cuando comencé con mi trabajo estaba lleno de fantasías. Pretendía crear superhombres, pero el alma humana es mucho más compleja de lo que creemos. Podemos hacer todo por dañarla, dominarla o someterla, pero ella, a la larga, encontrará sus propios términos. ¿Sabes quién me lo ha demostrado? Tú, negro, tú, porque te crié para asesino y te convertiste en artista. ¿No es maravilloso? Buenas tardes a todos y todas. El día de hoy quiero invitarlos a leer el texto La oscuridad de los colores de mar. Este texto es un viaje por múltiples identidades y múltiples sentires que se sitúa a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX en Buenos Aires, Argentina. Sin embargo, nos va a permitir analizar muchas de las dinámicas latentes que actualmente en Colombia suceden, como la migración, los pagadiarios e incluso relaciones con el trabajo sexual. Asimismo, el texto de Martín Blasco es un recorrido por muchas metáforas de vida que nos permiten entender cómo se construye la humanidad y cómo es importante las estéticas, pero también los sentires. Así que los invito y las invito a que se tomen el tiempo para leer este texto y que nos hagamos preguntas respecto a él para así construir diferentes mundos en donde la oscuridad también sea habitable. Hola, mi nombre es Gillet Segura y a continuación voy a realizar la lectura de un escrito que surge a partir de leer a Martín Blasco y su libro La oscuridad de los colores. La muerte cromática del ingenio. Está muerta, no hay nada que hacer por ella. Frustrada está el alma que escucha las voces que no salen, no se materializan, se bloquean a la mitad de la andanza y se estremecen por los filamentos del ser, pero que se niegan a salir del cuerpo. No están yendo a sus dedos, a los gordos y feos, esos que ama porque le recuerdan al pequeño, le recuerdan a la madre y al abuelo. Se pierde de la línea, sus dedos no son lo que importa. ¿Cuál es la cuestión? Pues resulta que con sus dedos se escribe. Pero las letras no llegan hasta allá, en cambio se quedan flotando en el camino, jugando con las escurridizas ideas. Estas no dejan de corretear a la A, no dejan de corretear a la B y no dejan de corretear los signos. Ya ven, qué desorden se forma. Corren y se esconden detrás de fotorrecepciones que se ondean a 460 y un poco más. Por detrás de destellos de cian, tristes, de Laura, de Adelina. Hileras de serio color que esconden la travesura, esa que vienen cometiendo aquellos que se persiguen. Y entonces el colérico y místico escondite se torna audaz y natural. Y la longitud de onda se amplía 495 y una decena más. Entonces las letras que surgieron precedidas de inconclusas ideas se burlan en el rostro de ella, querida Adelina, y se van deslizando audaces en el tobogán de luces verdes, y finalmente se encuentran en luces cromáticas de oscuridad nula. De pronto siente que llega la verdadera claridad y el blanco normal se avecina, y de tope se encuentra ella con ideas y letras en marrones compuestos, que se transforman en entes primitivos, que no avanzan, que no se ponen de pie, que no viven de la razón y de bien el negro. Se transforman en tintes acromáticos de nula claridad, negro, asesino. Finalmente muere, se muere ella, esa a la que Daniela llama ilusión, esa que tenía el irritante nombre de inspiración. Gracias.
La oscuridad de los colores de Martín Blasco es un libro que sin lugar a duda puede ir a la escuela, es un libro que está pensado para un público joven, pero a pesar de esto tiene temas muy interesantes, muy profundos en los que podemos situarnos para hacer reflexiones. A pesar de esto también tiene una narrativa muy fácil pero muy llamativa que nos permite seguir con la intriga hasta el final de la historia. Este relato está situado en el primer centenario de Argentina y nos cuenta la historia de un hombre llamado Alejandro que busca resolver un caso sobre unos niños desaparecidos. Tras este relato, se nos permiten herramientas que nos dan la posibilidad de reflexionar sobre temas como la identidad, la violencia, la construcción y la concepción. Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Joan González. En esta oportunidad les vengo a hablar acerca de la oscuridad de los colores, del por qué ustedes deberían leer este libro. Es un libro de Martín Blasco. Me parece que es un libro excelente, es un libro que es fácil de leer, es fácil de comprender, se lee muy rápido, ¿sí? Es para alguien que pues desea comenzar en este mundo de la lectura y pues como ya lo había mencionado, se lee muy rápido, tiene una historia interesante, es una historia de 5 niños que se pierden en un vecindario y pues un investigador, su trabajo es el descubrir el por qué ocurrió este suceso tan extraño. Entonces me parece que no deberían dejar pasar la oportunidad de leerlo y enterarse de su fantástica historia. Gracias. Hola, mi nombre es Gina Ortiz y el día de hoy vengo a recomendarles este libro que se llama La oscuridad de los colores. Esta es una historia recreada en Buenos Aires a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, exactamente en el centenario de la independencia de Buenos Aires, de Argentina. Entonces vamos a adentrarnos en esta historia de la mano del protagonista Alejandro, quien nos llevará además a conocer la ciudad de Buenos Aires. Estaremos por muchos lugares como el Parque Lezama y el Jardín Botánico de Buenos Aires, lo cual nos permitirá viajar a partir de la lectura. Además, este es un libro que está recomendado para estudiantes de colegio, pero además lo recomendaría también para cualquier tipo de público, jóvenes y adultos que les guste el misterio y estén interesados en experimentos científicos. Chao. Bueno, el día de hoy hablaré de la maravillosa novela titulada La oscuridad de los colores del escritor argentino Martín Blasco. En una primera instancia quisiera resaltar la importancia que tiene la implementación de esta novela dentro de las instituciones educativas, puesto que de manera indiscutible esta novela genera una diversidad de interpretaciones, de intriga, de sensaciones y debates, los cuales se pueden llevar a cabo dentro de una o varias sesiones de clase. Además que bien es sabido que con solo leer el título de esta magnífica obra, despierta el gran interés del lector por querer conocer a profundidad su historia. Y es precisamente porque allí nos damos cuenta cómo los colores dejan de ser simples colores y pasan a ser seres humanos, pero más allá de ser seres humanos resultan siendo experimentos sombríos en busca de la nueva humanidad del siglo XX. Por otra parte, esta novela le permite al lector estar inmerso dentro de su historia y le permite ser un detective más con el fin de descifrar los códigos que están allí expuestos. Así que mi invitación es que ustedes, futuros lectores, conozcan y sientan la oscuridad de los colores creada por Martín Blasco. Hola, mi nombre es Alexandra Larcón del Seminario de Ciencias Sociales y Literatura y hoy los vengo a invitar a que lean el libro de Martín Blasco, autor argentino. El libro se llama La oscuridad de los colores, fue publicado en 2015. Es un libro muy interesante que nos llena todo el tiempo de suspenso, de intriga. Está narrado desde 2 puntos de vista, pero su narrativa principal se desarrolla en la ciudad de Buenos Aires, en medio del festejo, de la preparación para el festejo del primer centenario de la independencia. Su protagonista principal es Alejandro, que es un joven periodista al que se le encarga investigar la desaparición de 5 niños que ocurrió décadas atrás. El giro de tuerca del libro es impresionante, nos deja sin palabras y nos invita además a reflexionar sobre el comportamiento humano, sobre el autoconocimiento, la identidad.
Es muy fácil de leer y todos están invitados. Muy buenos días, yo soy Juan Pablo García y hoy les quiero recomendar el libro La oscuridad de los colores por varias razones. Primero, el libro cuenta con capítulos cortos, lo que hace que sea una lectura fácil y rápida de los diferentes capítulos y que sea entretenida, ¿no? También. Segundo, porque así como los capítulos son cortos, tiene una historia interesante, una historia entretenida, una historia diferente a lo que nos venden normalmente los medios de comunicación, de televisión, los libros, como todo eche también historias cliché, que siempre sucede lo mismo, pues esta es una historia que va a romper con esos estereotipos y también pues inclusive el final y todo lo que sucede es un poco inesperado. Y por último, también me parece que es interesante porque lo puede leer una persona que solo quiera leer una buena historia, así como alguien que quiera profundizar, que le guste filosofar sobre diferentes aspectos de la vida, porque pues allí encontrarán múltiples temas de discusión. Espero que lo lean y que lo disfruten. Bueno, buenos días. Mediante este video quiero extender la invitación a todas las personas que me puedan ver, especialmente a los adolescentes, para que se den la oportunidad de leer La oscuridad de los colores. La oscuridad de los colores de Martín Blasco es una obra que nos sitúa en un contexto argentino a principios del siglo XX, en el cual 5 niños son desaparecidos en extrañas circunstancias. Todos de ellos con un rasgo común, son hijos de inmigrantes, son familias en situación de vulnerabilidad, y 25 años después aparece una de estas niñas, pero no recuerda nada de lo que pasó en este tiempo, en estos 25 años. Es Alejandro, un reportero, un joven reportero, el cual decide hacer frente a esta situación, decide investigar, obviamente con una remuneración económica detrás, y empezamos a adentrarnos, vamos a ver asesinatos, vamos a ver hombres que actúan como perro, que tienen rasgos psicológicos de un perro, hipnotistas y demás. Esta obra es simplemente atrapante, no únicamente por la manera en la que se desarrolla, por la trama, sino también por la manera en la que se estructura. Es en doble vía. Por un lado vamos a ver Alejandro, toda su investigación, todas las peripecias que él tiene que hacer para llegar a resolver este caso, como también vamos a ver por otro lado la perspectiva de Andrew, el cual es el doctor, es el científico que secuestra a estos niños con fines experimentales, y pues vamos a empezar a ver el discurso y el por qué él, bueno, valga la redundancia, él experimenta con ellos. Y obviamente vamos a ver a los resultados que él llegó. Bueno, el día de hoy hablaremos sobre el libro de La oscuridad de los colores, escrita por Martín Blasco. El libro se basa en Argentina, en 1910 y en 1885, en esas dos épocas en las que se encuentra. El libro se basa en un personaje principal, la cual es Andrew. Él secuestra a 5 niños y quiere hacer experimentos con ellos. Los niños son llamados por colores diferentes: blanco, azul, negro, verde y marrón. Cada uno tiene hacen diferentes experimentos sobre ellos. Es algo muy impredecible. La historia no solo es contada por Andrew, sino por otro personaje también llamado Alejandro. Espero la verdad que lo lean, es muy recomendado, es para todas las edades y nada, espero que lo disfruten. Sin lugar a dudas, estas son las 4 razones por las que no podemos prescindir de la lectura de La oscuridad de los colores de Martín Blasco. La primera razón es porque nos permite evocar cómo hacer un análisis antropológico de muchas de las prácticas de la Argentina del siglo XIX en proceso de modernización. La segunda razón, y ligada a la anterior, es que también nos permite comprender que el espacio en su proceso de construcción cultural nos permite darle unos significados al espacio, y en ese orden de ideas esos significados generan unas acciones particulares muy asociadas con nuestras prácticas el día de hoy. La tercera razón, y para mí la más importante, es la alta carga psicoanalítica como psiquiátrica que matiza a los personajes principales de esta historia. Esto también es muy importante porque nos permite entender cómo algunos condicionamientos en términos de la construcción social nos han limitado en algunas acciones o en algunas cuestiones mentales y cómo potenciarlas. Esto muy importante para la cuestión pedagógica y que nos
puede ayudar también para mejorar muchas de nuestras prácticas personales y en sociedad. La cuarta, última razón, y también muy importante, es que nos permite desarrollar un mayor sentimiento de empatía. No nos permite juzgar desde una racionalidad o un juicio a valores, sino que nos permite en un segundo orden acercarnos al trasfondo de las acciones humanas, y este acercamiento nos permite también reflexionar de una manera más crítica y consciente el accionar humano, el accionar complejo y cómo podemos hacer, aunque sea en una mínima medida, para mejorar. Mi nombre es Jonathan, estudiante de la licenciatura de Ciencias Sociales en la Universidad Pedagógica Nacional, y yo recomiendo el libro de Martín Blasco, La oscuridad de los colores, ya que en él se pueden encontrar elementos históricos, geográficos, inclusive reflexiones sobre temas filosóficos como la muerte, qué es el hombre, qué nos diferencia de los animales, la libertad, qué es lo real y demás elementos que se pueden ir encontrando en el libro. También porque mantiene una trama que logra atrapar al lector a medida que va desarrollándose la historia. Por último, el manejo de dos personajes, como lo es Alejandro y Andrew, dentro de la narración, permite ver los puntos de vista que cada uno tiene. Lo anterior, ya que logra de manera más completa y detallada una mayor comprensión de la historia y la forma como cada uno concibe al ser humano. ¿Qué color puedo ser yo que a veces me siento nada? ¿Qué pasaría si un día me despierto en negro fingiendo que soy blanco? A veces quisiera saber qué color ven en mí quienes me rodean y quienes habitan la vida conmigo, pero no importa qué color vean, mientras que la luz se siga posando sobre mi cabeza y guiando mi camino. Si se preguntan de qué estoy hablando, busquen en las páginas de Martín Blasco, La oscuridad de los colores, mientras yo trato seguir huyendo de la oscuridad. Les recomiendo el libro La oscuridad de los colores del autor Martín Blasco porque es un texto que inmediatamente atrapa al lector, que aunque está construido bajo una Argentina realista, bajo unos Buenos Aires fácticos, el periódico La Prensa, la Avenida de Mayo, permite aflorar y germinar la imaginación de pensarse un mundo en donde no existan limitaciones éticas dentro del plano de la experimentación humana. Es un texto que incluso me hace recordar todo lo que fue Freud, el psicoanálisis, el movimiento hippie, el consumo de LSD, el magnetismo animal, que incluso el texto lo menciona, de Mesmer. Es un texto que considero atrapa todos los intentos que ha hecho el hombre por sumergirse en lo más recóndito de la conciencia humana. Recomendaría el libro La oscuridad de los colores de Martín Blasco, porque es un libro que desde el principio en que lo lees te atrapa, jamás esperas lo que sigue en el desenlace de todo el libro. Aparte, toca un tema muy importante acerca de la moral que existe en la ciencia cuando se quiere descubrir algo o prácticamente cambiar el mundo. Aparte, te atrapa mucho el misterio que poco a poco se va revelando qué es lo que pasa. Te acerca un poco a las calles de Argentina para conocer un poco sobre ese país. Y sobre todo lo más impactante es el final, jamás te esperas lo que va a pasar en el final, no es como un final de los demás libros, sino es un vuelco 180 grados de lo que ya habías leído a cuando se acerca al final. Es por eso que recomendaría el libro, es muy enganchador para la persona que lo va a leer y te motiva a seguir leyendo para descubrir qué es lo que pasa con los personajes del libro. En esta oportunidad les quiero recomendar una novela del escritor argentino Martín Blasco titulada La oscuridad de los colores. En ella se narra la historia de Alejandro Berg, un periodista argentino de la Buenos Aires centenaria que tiene que investigar la desaparición hace 25 años de 5 niños extranjeros. Ellos fueron utilizados para una serie de experimentos que consistía en inculcarle instintos tanto animales, místicos o asesinos, con el fin de formar las nuevas generaciones para poblar este planeta. Es interesante saber cómo la historia de Alejandro se mezcla con la de estos niños que en el experimento son nombrados por colores, pues está azul, blanco, verde
negro y marrón. Las invito a leer. La oscuridad de los colores es una novela publicada en 2015 por Martín Blasco, un autor argentino. Recomiendo la novela porque atrapa al lector desde el primer momento, seduce con su forma de narrar la historia y capta una serie de acontecimientos siniestros, sangrientos, a la vez inexplicables. Nos plantea un experimento cruel desde el principio, inhumano, pero que a su vez tiene un trasfondo algo altruista y presenta unos personajes con historias importantes y complejas que pueden ser también el reflejo de nuestra sociedad. Por otro lado, al leer el libro te replanteas quién eres, qué hay detrás de esa persona que eres, una retrospección que haces desde la crianza. Por eso recomiendo el libro, porque toca fibras y es una novela que seguro no es fácil de encontrar y no la leerás en otra parte. La oscuridad de los colores de Martín Blasco es una obra que recomiendo porque, primero, es un relato interesante que describe la historia de un científico que decide hacer un experimento social con 5 niños de origen inmigrante, y por otro lado, el papel que desempeña el protagonista Alejandro Ver de esclarecer y investigar estas extrañas desapariciones. En el transcurso de la obra, como lector, uno se va sumergiendo en este misterio y a su vez siendo parte de esta crítica que se hace justamente a los ideales de progreso que muchas veces van justificados con el sacrificio de ciertas personas. Hay un capítulo en particular que me llama mucho la atención, que es el de los muertos, sobre todo por el énfasis que se hace de la importancia de leer a grandes escritores, de escuchar grandes artistas, pero también que tenemos la capacidad de trascender de estos grandes personajes. Y bueno, finalmente una obra maravillosa y que seguramente se puede aplicar a muchos contextos, entre ellos el educativo. Muchas gracias. Una lectura atrapante es la puerta de bienvenida a múltiples universos, a viajar sin tener que transportarnos, a soñar sin cerrar los ojos. Una lectura atrapante crea identidades intrigantes donde antes solo habían rostros, historias conmovedoras donde antes solo habían anécdotas ordinarias. Nos debemos a estas lecturas, que nos seducen hacia la aventura de la literatura, que nos impulsan a subir uno y otro escalón en los capítulos de un libro. Nos debemos a las historias que nos transforman, que nos empujan a pensar el mundo de otra manera, a preguntarnos, a la par con los personajes, qué nos construye y por qué hacemos lo que hacemos. La oscuridad de los colores es intriga, misterio, es develar los matices cálidos e intensos, a veces fríos e intimidantes, que caracterizan al ser humano en sus ambiciones y sentires, que lo llevan a redimirse en sus errores y pecados y justificarse en sus traumas y cicatrices. Por supuesto que lo recomendaría. Este libro es un regalo para todo aquel que le inquiete la mente humana y el comportamiento, o que simplemente necesite ese primer impulso para adentrarse en el vasto mundo de la literatura. Este libro se llama La oscuridad de los colores. Es un libro de un autor argentino que se llama Martín Blasco y hace parte de una colección de editorial Norma que se llama Jóvenes Adultos y que busca motivar la lectura en los jóvenes en los colegios. Por eso lo escogimos este semestre en el Seminario de Literatura. Es la historia de 5 niños, hijos de inmigrantes que desaparecen a finales del siglo XIX y que en el centenario de la independencia, en 1910, se busca resolver su desaparición a partir de un periodista. Es una excusa, un pretexto de una muy buena historia de suspenso para aprender sobre la mirada hacia los inmigrantes, sobre la Buenos Aires de principios del siglo XX, sobre las relaciones culturales y sociales y sobre las formas como nos relacionamos con las personas. Así que recomendado.